Y empezamos. El hepatocarcinoma, pues ustedes saben que es una de las patologías más frecuentes en trasplantes y uno de los tumores más frecuentes en general en la población. Son tumores de los hepatocitos. La mayoría, el 90% o hasta más, pueden ser desarrollados en pacientes que tienen alguna connotación de enfermedad crónica. La hepatitis C, la hepatitis B, esteatohepatitis alcohólica, colangitis biliar primaria, hemocromatosis, pero dentro de estas patologías, de pronto lo importante es resaltar que todos estos pacientes tienen algún componente de inflamatorio y entre ellos el alcohol, por ejemplo, y el NASH, que son patologías netamente inflamatorias o que tienen un componente inflamatorio de regeneración, probablemente son los que están llevando la dominancia. Ustedes ven ahí un estudio del 2020, donde todavía la hepatitis B y la hepatitis C tienen una preponderancia en la incidencia, y esto es debido a que en los países como África o en Asia todavía el 70 o el 80% de estos pacientes van con hepatitis B o C. Sin embargo, la steatohepatitis alcohólica ha tomado un lugar muy, muy importante eh, y pues está subiendo de manera preponderante en cuanto a la incidencia. Eh, hay algunos tips que alcancé a poner anoche que ustedes vayan cogiendo ahí como en la presentación, porque como tiene un carácter ahí, digamos, yo no diría tan básico, sino como avanzado en toma de decisiones. Entonces, eh, por ejemplo, se ha visto que los pacientes que tienen hepatitis C y cirrosis solamente incrementan el riesgo potencial de hepatocarcinoma cuando están con las plaquetas por debajo de 100.000. Estos datos yo los saco de cuando uno lee todo de la literatura occidental, pues queda lo mismo, ¿no? Hepatitis B, C, hemocromatosis, pero cuando uno se lee las guías asiáticas, que me parecen buenísimas, encuentra un montón de cosas que por aquí no están. Por ejemplo, ese dato. La fisiopatología, ustedes ya la saben, son noxas crónicas o inflamación, como lo acabo de decir, que generan unos momentos de necrosis y regeneración que tienen algunas, digamos, connotaciones, sobre todo en pacientes crónicos. En la cirrosis hay una cosa que se llama acortamiento de telómeros y activación de telómeros, y esa, digamos, connotación del hígado enfermo es el que hace que esa regeneración termine produciendo daños de DNA que al final se comportan como lo que hablábamos hace unos días en la revista, y es que no hay una reparación de esos daños y llevan a un hepatocarcinoma. En cirrosis, además de esto, pues hay unos depósitos de colágeno que hacen que pues aumente la hipertensión portal y haya un daño concomitante del parénquima. Sin embargo, el hepatocarcinoma se presenta también en pacientes que no tienen cirrosis, como ustedes lo saben, pasa de un nódulo hiperplásico a uno displásico, comienza ahí la inestabilidad genómica. Ahí en cada etiología hay una tesis diferente de cómo pasa esa inestabilidad y cómo, por ejemplo, el P53, que es uno de los, digamos, comunes a la mayoría de los hepatocarcinomas, pueden empezar de manera temprana o tardía en ese transcurso de diferenciación y llegan a finalmente el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, que ustedes saben bien, pues tiene unas categorías entre bien diferenciado, moderadamente diferenciado y mal diferenciado. ¿Cuánto se demora un nódulo de regeneración para volverse hepatocarcinoma? Pues ahí tienen ustedes esos famosos nódulos de regeneración que nos reportan y quedamos tranquilos, pues al final no tanto, ¿no? Cuando son displásicos, el problema es que la displasia no la vería uno sino en la biopsia. La posibilidad de que usted tenga un hepatocarcinoma en los siguientes 3 o 4 años es casi que la mitad de los pacientes. Entonces no es pequeño, y encontrar un nódulo de regeneración pues no hace, digamos, no queda uno tranquilo, y por eso todos estos pacientes pues deben ser sujetos de un seguimiento importante. Aquí básicamente esta diapositiva, que está un poco pesada, lo que hace simplemente es mirar dos tipos grandes de hepatocarcinoma: el proliferativo, que pues son células, origen de las células progenitoras, son tumores que tienen una diferenciación pobre, una alfa-fetoproteína generalmente alta, que ustedes saben que tiene alguna incidencia en cuanto a pronóstico, y pues tienen características de mal pronóstico como la invasión vascular y la etiologías común, como por ejemplo la hepatitis B. La hepatitis B es muy mencionada en la literatura porque la incidencia es realmente alta, no en nuestro medio, porque la vacunación universal ha hecho pues que baje de manera importante. Todas estas, digamos, estos tumores de comportamiento benigno tienen una cantidad importante
de infiltrado inflamatorio. Y esto tiene que ver mucho con la inmunoterapia y la terapia que, digamos, que se están viniendo en los últimos 5 años, porque esta detención de estos factores inflamatorios o proinflamatorios son las que hacen que, que estos tumores pues tengan algún tipo de respuesta. El no proliferativo, pues ustedes lo ven ahí, es un tumor pues, de mejor diferenciación, usualmente no tienen alfa-fetoproteína elevada o es baja, y la infiltración vascular no está presente. Las etiologías, ustedes ven ahí NASH, hepatitis C, alcohol, y hay otras rutas de señalización involucradas y un poco menos de porcentaje de hepatitis, perdón, de infiltrado inmune, que pues es muy importante. La fisiopatología, pues, es básicamente lo que acabamos de hablar, pero digamos que hay patologías que se comportan completamente diferente, porque, por ejemplo, en la hepatitis B, lo que pasa es que se sobrepasa la capacidad de respuesta, o sea, hay una respuesta inmune muy, muy alta y esa es la que produce el daño inflamatorio, mientras que en la C, que uno pensaría que se comportan de manera similar, pues lo que hace la hepatitis C es inhibir el sistema inmune. Entonces, digamos que es una connotación completamente diferente. Eh, Aquí pues tenemos todas digamos, las rutas y fisiopatología para producir ese desbalance inmunológico, y eso tiene que ver con antígenos cruzados del tracto gastrointestinal, la alteración a esa tolerancia inmune producida por estos antígenos permanentes y la inflamación crónica. Y aquí pues ya vienen todos los componentes inmunes que pueden llevar a este tipo de patologías. Entonces la pérdida de la vigilancia inmunológica, que al final hace que el desbalance lleve a que estos pacientes comiencen a presentar inflamación, proliferación y nódulos, y al final pues llevan a la, pues a la formación de tumores. El estrés celular y la proliferación compensatoria es una característica del hígado que hace que a diferencia de otros órganos, pues sea permanente. Ustedes pues siempre, las pacientes preguntan, bueno, y si me operan el hígado, ¿qué pasa? ¿Se regenera o no? La capacidad de regeneración hepática es de los órganos que más lo producen, y esto hace que la posibilidad de errores y la capacidad, digamos, inflamatoria en estos procesos, si hay algún tipo de desbalance inmunológico, pues sea mayor. Es la sexta neoplasia más frecuente a nivel global, entonces no estamos hablando de que sea pocos los tumores, y tiene una capacidad de matar muy alta. Entonces, a pesar de que sea la sexta, la posibilidad de que usted, si tiene un hepatocarcinoma, muera es muy alta. Obviamente están por encima de otros tipos de tumores, como el páncreas, el pulmón y los colorectales, que tienen una capacidad, digamos, más alta, pero el cáncer de hígado, pues es mucho. En estos últimos años eso ha cambiado, y creo que el pronóstico de una persona con cáncer de hígado pues va a cambiar. Esta es la epidemiología en Colombia. Yo creo que es muy importante saberla. Este es un estudio que hizo Diana Bejarano, en la cual la prevalencia de la enfermedad hepática en Colombia pues era más de 500.000 de personas. Y ustedes miran que esto es del periodo del 2009 al 2016. En cirrosis, usted pensaría que en Colombia en ese periodo teníamos más o menos 17.000 o 18.000 pacientes cirróticos por año. Y tumores, si ustedes miran en esos 7 años, más o menos tenemos unos 2.000, 2.500 tumores por año, de los cuales hepatocarcinomas seguramente serán muchos. Entonces estamos hablando de que los pacientes que nosotros vemos pues son bastante pocos, a pesar de que la incidencia es alta, y de los pacientes trasplantados hasta el 20, como vamos a ver más adelante, 22% son hepatocarcinomas. La discapacidad que eso produce es altísima, y ustedes tienen la gráfica de avisas en discapacidad y avisas en mortalidad, que es inmensa. Si uno le presentara al país esto en términos de ahorro, cuando uno trata o trasplanta a un paciente de estos, pues puede darse cuenta que los gastos de un trasplante realmente son mínimos. ¿Cómo se diagnostica? Es difícil, porque solamente puede hacer uno este tipo de prevención en pacientes que tienen alto riesgo. ¿Y a quiénes se les hace? ¿A quiénes se tamiza? ¿A quiénes se les hace examen para, digamos, diagnosticar este tumor? Pues depende del costo-efectividad de esa tamización. Usted, si hace una tamización, debe garantizar que el paciente tenga al menos 100 días extra de supervivencia. Eso quiere decir 3 meses más. Eso es lo único que sería costo efectivo, porque usted le hace tamización a todo Colombia
pues el costo para el sistema de salud sería muy alto, exceptuando que usted a sus pacientes les dé 3 meses más de vida y sus pacientes tengan una retribución laboral. Esto suena difícil decirlo, pero en costos debe costar máximo $50,000 dólares al año de vida ganado, eh, para que sea costo efectivo. O sea, usted debe garantizar que ese paciente viva y que sea costo efectivo. Para poder encontrar, digamos, el punto, uno tiene que mirar la incidencia de la enfermedad. ¿Cuál es la incidencia ideal? No se sabe, pero en general, las enfermedades que tienen una incidencia mayor a 1.5% anual deberían ser sujetos de tamización. Hay una controversia, porque hay enfermedades mucho más cortas que otras y otras que pueden tener una incidencia global acumulativa. Entonces, saber cuál de estos no, pero en definitiva, la mayoría de los pacientes cirróticos son susceptibles de ese tamizaje. Lo que no sabemos es los portadores crónicos o los pacientes que tienen hígado graso, si son susceptibles o no de esta tamización. Y ustedes ven ahí la incidencia global por año y ven, por ejemplo, que los pacientes que son portadores crónicos de hepatitis B, probablemente no, pero los pacientes que tienen cirrosis por hepatitis B o hepatitis C o con agitis biliar primaria, por la incidencia anual, pues deben ser sujetos de este tipo de tamización, lo mismo que la sobrevida agregada en años y en valor, digamos, de costos también. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno encuentra un paciente con riesgo? Pues le hace el tamizaje, que usualmente se hace con ultrasonido con o sin alfa-fetoproteína. Si es negativo, pues se le repite a los 6 meses, o sea, todos los pacientes que tenemos con este riesgo lo repetimos a los 6 meses. Si está por debajo del umbral, o sea, un nódulo menor de 10 milímetros a 1 centímetro, entonces lo repetimos cada 3 o 6 meses. Y si es positivo, usted debe obtener una imagen con contraste, que usualmente es una resonancia, un TAC, o si tenemos la posibilidad, pues hacemos un ultrasonido con contraste, que creo que estamos en aras de implementarlo aquí en el hospital. ¿Y qué pasa con esto? Pues nada, hacer el diagnóstico, y el diagnóstico hoy en día se hace con radiología, y el LIRADS es una herramienta pues realmente no nueva, pero que sí estratifica a los pacientes con masas hepáticas para ver si son hepatocarcinomas o no. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos que tiene el LIRADS? El LIRADS tiene para tamizaje y vigilancia el diagnóstico por tomografía, el diagnóstico por ultrasonido y el seguimiento por post-tratamiento, que es importante. Ustedes ven aquí pues todo lo que ya conocemos, tenemos en la parte de ultrasonido y la parte de resonancia, y aquí están en rojo los que tienen un chance o un porcentaje de diagnóstico casi con imágenes que sube hasta el 95%, y que se basa básicamente en 3 condiciones y el tamaño, que son el aumento de la cápsula, el lavado y el umbral de crecimiento, además de pues el hyperenhancement que estos nódulos pueden tener con el contraste. Y aquí tenemos toda esta zona, digamos que es amarilla, que para mí es muy importante porque es casi diagnóstica, pero para la LIRADS y para trasplante, pues no son tenidas en cuenta. Sin embargo, estos hallazgos pueden tener una connotación importante en cuanto a diagnóstico. Miren ustedes que el IRAD5 tiene una posibilidad diagnóstica de malignidad hasta el 96%. Eso lo que quiere decir es que, pues que todos los pacientes que tienen un IRAD5 tienen un hepatocarcinoma. La correlación sí es clarísima en cirugía. Lo que vimos aquí en la revisión que hicimos aquí en el hospital es que efectivamente en el caso nuestro el 100% de los pacientes con LIRAD5 tienen hepatocarcinoma. LIRAD4 el 80%, pero si no, más de la mitad se vuelven hepatocarcinoma en los siguientes 24 meses. Entonces, digamos que ahí viene la decisión de cada centro si estos pacientes van a trasplante o no. El problema es que en los consensos estos LIRADs no tienen un puntaje o digamos una predilección. Estos pacientes seguramente irían en las listas largas de último. Y el IRAD3, pues que tiene una incidencia de 33% y un índice de malignización del 6 al 15%. Entonces la conducta a seguir, pues nada, el IRAD5 es el diagnóstico confirmado y pues se estadifica y se trata. En el IRAD4 yo consideraría, digamos a mi manera de ver y lo que yo he repetido con ustedes, yo haría casi que lo mismo. Uno con una masa que tiene el 80% de posibilidad de hepatocarcinoma, pues casi que la trata, pero aquí lo que dicen los americanos
es que pues se continúa y se hace un seguimiento cercano a los 3 meses, el IRAS 3 a los 6 meses y así. Cuando usted tiene pues dudas, pues simplemente se confirma. Hay unas estrategias, y aquí viene lo que les decía de leer guías de otros países, sobre todo asiáticas, que me parecen interesantes. Por ejemplo, el uso de medio contraste hepatobiliar en estos pacientes. El hepatobiliar hace el mismo diagnóstico del IRAS en términos de aumento del llenado en la fase arterial y el lavado, pero sin embargo, cuando usted tiene dudas, estos pacientes se comportan como unos tumores que tienen una poca capacidad de tomar el medio de contraste y se ven hipointensos. Y eso hace el diagnóstico. Sin embargo, el IRADS, que ustedes saben que es un método americano, dice que, por ejemplo, esos pacientes simplemente pueden tener una disminución de hepatocitos en ese sitio por una causa diferente. Por ejemplo, un hemangioma que es hipervascular y no tiene hepatocitos y pues no llena en la fase hepatobiliar y puede ser, digamos, una medida de confusión más que de diagnóstico, pero es importante. Hay otros métodos, digamos, adicionales a la fetoproteína que no utilizamos, ustedes los conocen sin duda, como por ejemplo la desgamma-carboxitrombina, que es del factor 2 de la coagulación, que finalmente tiene una sensibilidad más alta que la fetoproteína, pero no la hacemos. Las fracciones de la fetoproteína que tienen alguna diferenciación y ayudan a diferenciar de otro tipo de, digamos, de causas de elevación de la alfa-fetoproteína, glipican 3, y otras dos, y la combinación de estos. Y una de las que estamos estudiando aquí en el hospital con la doctora Rocío era los microRNA, que definitivamente pueden ser inclusive diagnósticos. El manejo quirúrgico, este manejo quirúrgico pues va digamos, en el centro del manejo de esta patología, porque usted pues lo trata con un trasplante, una hepatectomía, y más adelante vamos a ver cómo la terapia ayudante o no ayudante sin trasplante tiene una incidencia, pero no tan alta, ni tan preponderante. Esto es un caso de un paciente, por ejemplo, no cirrótico, con las imágenes típicas, y hoy en día se está discutiendo si las características del hepatocarcinoma en pacientes no cirróticos, estas de la llenado arterial y lavado, se aplican a pacientes no cirróticos. Recuerden que el IRAD solamente se aplica para cirróticos. Sin embargo, yo creo que eso próximamente va a cambiar, y esto es lo que hacemos nosotros con nuestros pacientes, mirar dónde está, mirar la volumetría, qué tanto hígado derecho o izquierdo, porque estos pacientes usualmente tienen una enfermedad crónica cirrótica o no cirrótica que hacen que la cirugía pueda tener un riesgo cuando uno hace una resección pues grande, y las cirugías que hacemos son estas. Hemos evolucionado imágenes de este tipo. Nosotros antes de ir a cirugía no lo hacemos en trasplante porque realmente no tenemos la necesidad y es más caro, pero llevamos a cirugía este tipo de imágenes que ustedes ven, nos dan una anatomía vascular casi perfecta, y pues para donante vivo sí lo tenemos. Estamos ahorita tratando de que estas imágenes vasculares le podamos montar sobre ella la imagen biliar, porque son, digamos, componentes de dos aparatos diferentes, pero no hemos tenido el éxito que queremos para poder hacer una posicionamiento y caracterización, y después los pacientes son llevados a cirugía en cualquiera de sus componentes. ¿Por qué el trasplante hepático en cirróticos es el manejo pues ideal? Pues porque los tumores están limitados al hígado y usted quita todo el hígado, o sea, la posibilidad de que usted le quede un borde de sección positivo pues es nula. Eso quiere decir que usted elimina la totalidad de la carga tumoral, o sea, saca el tumor por completo, y además corrige la enfermedad carcinogénica de plano. Entonces, el trasplante claramente es el tratamiento de elección, y los criterios que predicen, aunque ya son muchos, de biología molecular y todo, pues siguen siendo los criterios de tamaño que al final representan la capacidad biológica de ese tumor de hacer daño, y son los criterios de Milán, que están descritos desde 1996. Los criterios de Milán, pues increíble, yo estudié con ellos y todavía siguen, es de las pocas cosas que siguen. Y pues es importante saber que en todas las patologías tumorales el trasplante tiene un componente muy serio, y es que usted baja las defensas, o sea, la vigilancia inmunológica, por lo tanto los tumores tienen la capacidad de reproducirse más rápido. Entonces son muy pocos los tumores que se trasplantan, pero uno de ellos es el hepatocarcinoma. Y aquí viene un tema súper importante que se llama la oncología de trasplantes. La oncología de trasplantes es un tema nuevo que se describió por primera vez en el 2019 en Rotterdam, en el ILTS, que es el Congreso
de hígado y se definió como la oncología de trasplantes. Y esto aplica a los tumores del hígado esencialmente, que son el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma intrahepático, los tumores hepáticos infantiles, la metástasis del cáncer colorectal y los neuroendocrinos secundarios. ¿Qué implica esto? Pues contribuir al tratamiento integral de estos pacientes y pues aquí el grupo es multidisciplinario. Ustedes recuerdan o siempre hemos visto que el hepatocarcinoma o lo operábamos o no lo operábamos y después salió el sorafenib y lo podíamos formular nosotros. Entonces eso era el manejo del tumor hepático. Y usted, el oncólogo casi que usted lo traía a la reunión y no podía opinar porque pues no había nada que opinar. En cambio ahorita pues es un manejo multidisciplinario. Eh, ¿Y qué implica? Pues miles de cosas. Implica la terapia neoayudante, terapia ayudante, inmunoterapia, cosas como el diagnóstico, y esto es una de las cosas que hemos tratado de implementar aquí en la fundación, que es el DNA libre para el diagnóstico de tumores, que tiene unas ventajas y desventajas comparado con la biopsia, pero en general tiene una representatividad más alta del grado de diferenciación celular y usted simplemente toma una muestra de sangre y encuentra el DNA. Esto está pasando en páncreas, está pasando en colon, está pasando y creo que en la fundación ya hay kits para hacer eso. Entonces, tanto para rechazos de órganos como para enfermedad oncológica y para seguimiento de las terapias, el DNA libre, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que implementar. ¿Qué ha pasado en el manejo? Los primeros intentos se remontan a Thomas Starzl. Este artículo lo publicó él en el 85 con 41 pacientes trasplantados, de los cuales 21 murieron en el primer año. La recurrencia fue del 72% y la sobrevida media enfermedad fue 8 meses. Mucho le fue súper mal. Entonces ellos pensaron cuando hicieron los trasplantes que como no lo puedo sacar cortando el hígado, pues entonces operemos, lo cambiamos todo. ¿Y qué pasó? Pues se murieron. Esta foto, yo conocía a los dos. Y este tipo, ¿cómo se llama? Es un fellow que le mataron los papás. El papá era piloto. Yo lo conocí, pues me contó la historia. Era piloto, en la Segunda Guerra lo mataron, y entonces él se vino inmigrante acá, llegó, como todos llegan por allá por California, llegó a Los Ángeles, estuvo dando vueltas por ahí, y se metió a un hospital. Finalmente lo aceptaron con fellow en Colorado. Ustedes saben que Starzl comenzó a hacer trasplantes en Denver, Colorado, y nada, hizo su fellow y se fue otra vez a Japón a construir su programa, pero en Japón era muy incipiente el trasplante, no pudo y regresó, y fue una de las personas más cercanas a Starzl, y también tuvo un montón de publicaciones de hepatocarcinoma. Ustedes ven ahí esa que hablaba de resección hepática y trasplante hepático, en el cual no había ninguna diferencia, a todos les iba mal, era una etapa muy temprana. Hay un montón de anécdotas de ellos dos, la celebración de los cumpleaños, los cercanos que fueron. Pues Thomas Starzl murió hace 3 años, la verdad no sé, este muchacho de pronto está vivo, era más joven. Ahí están en Malibú, yo no sé si conocen Malibú. Malibú es espectacular, es una playa así recta, y unas casas y unas mansiones, y todo el mundo come manteles, y el viento sopla, y no sé, y se puede poner música en el carro, es buenísimo. Después de esa, digamos, intento de trasplante en que todos fallaron, vino Mazzaferro, que es el tipo que yo creo que más éxito ha tenido pues en el estudio del hepatocarcinoma y el trasplante, y desarrolló los criterios de Milán. Los criterios de Milán básicamente fueron 48 pacientes con un seguimiento de 26 meses. Se dieron cuenta que la recurrencia, después de haber escogido el tamaño de estos tumores, era bastante menor, era menos del 10%. Fíjense ustedes que el 72% de los que operó Starzl recurrían, este tipo solamente el 10%, y la supervivencia a 5 años era el 75%, con una supervivencia libre de recurrencia buenísima. Entonces, lo que pasó desde el 96 para acá es que todo el mundo se metió en los criterios de Milán, y pues así fue. Lo que pasa es que ese tamaño lo que representa es un comportamiento biológico realmente benévolo o benigno. Esto se ha validado toda la vida, o sea, creo que el referente sigue siendo Milán y sigue siendo igual de bueno. Lo único aquí, harto en ese momento, era que los pacientes pues no eran correspondientes a las etiologías de hoy, no era pura hepatitis B y C, y creo que era
era el 74% de los pacientes. Uno no sabría si en ese momento eso representa algo diferente, pero no, le fue bien. Después Mazzaferro comenzó a mirar, digamos, hasta dónde le llegaba esa correlación entre tamaño y biología molecular, y fue cuando sacó este paper, que son los criterios de Apt2/7, que son los que nosotros después también asumimos acá, y básicamente se dio cuenta que la suma entre el número de nódulos y el tamaño, pues hasta 7, pues podía dar un comportamiento igual, y pues aquí está el comparativo. Entonces, si usted tenía esas lesiones dentro de Milán, la posibilidad de que tuviera invasión macrovascular, un tumor grado 3, pues era bajita. Si usted lo subía más allá de Milán, pero hasta Apt2/7, pues era tolerable. Si usted se pasaba de ahí, pues le iba mal porque la invasión macrovascular era muy alta y el tipo de tumores era alto. Entonces, subimos a un nivel más alto en cuanto al número de masas y al tipo. Después se hizo esta revisión que es del doctor Murali, en la cual, pues claramente las terapias locorregionales para el trasplante, para el hepatocarcinoma, pues tenían un valor importante, y esas terapias regionales dependían de qué tan enfermo estaba el paciente, y pues solamente eran válidas para pacientes que estaban en un estadio temprano de la enfermedad. Para el trasplante, pacientes que tienen cirrosis Child B o C, o sea que están muy enfermos, obviamente la terapia locorregional no es tan buena porque tiene una enfermedad hepática de base y hace que la descompensación o la enfermedad sean los que hagan que maten al paciente más temprano. Sin embargo, los pacientes con Child A y una lesión única, pues tenían un muy buen resultado. Entonces, pues los criterios de Milán claramente siguen siendo válidos y tienen mejores resultados. Y ya. ¿Qué ha pasado después? Pasaba que los pacientes que tenían, por ejemplo, muchas lesiones pequeñitas, entonces resulta que eso no entraban dentro de Milán. Y usted decía, pero ¿por qué si tengo 5 de 1 centímetro, entonces me pasé y ya no puedo? Entonces, en Alberta dijeron, no, hagamos una cosa, no contemos las masas grandes, sino que sumemos todas las chiquitas a ver cuál es el volumen tumoral que sea el que nos dé el pronóstico. Entonces, haciendo los estudios de volumetría, aquí no hemos podido coger, digamos, las masas de hacer volumen tumoral, que es lo que yo quisiera tanto para neuroendocrino como para hepatocarcinoma. Se dieron cuenta que los volúmenes tumorales menores de 115 centímetros, asociados a una alfa-fetoproteína menor de 400, pues eran pacientes que les iba bien. Ustedes ven ahí la diferencia. La diferencia de sobrevida mayor al 60% a los 48 meses en los pacientes que tenían esa masa tumoral. Eso se hace con tomografía. Entonces usted le dice al radiólogo, venga, dígame cuánto es el volumen tumoral. Fíjense que ese volumen tumoral no es muy pasado de lo que uno pensaría, es más o menos un Apt2/7 pasadito. Entonces, pero usted incluye a los pacientes que tienen esas masas pues diseminadas en todo el hígado. Aquí están los criterios de Toronto, que básicamente incluyen solamente la alfa-fetoproteína. Entonces, lo que ha tratado, digamos, lo que se ha tratado en el tiempo es agrandar, a ver hasta dónde se puede estirar esa connotación de tamaño y de compromiso para mirar si los pacientes son operables o no. Y aquí, pues, ellos establecieron que la alfa-fetoproteína menor de 500 o mayor de 500 es un factor de riesgo importante, y que la supervivencia global a 5 años, dependiendo, de hecho, usted tiene un Milán con alfa-fetoproteína elevada, tampoco le iba tan bien. Pero si la tenía baja, sí. Entonces se incluye estos factores biológicos de comportamiento, siempre y cuando obviamente no haya invasión vascular, no haya diseminación extrahepática, no haya lesiones o síntomas paraneoplásicos, y la lesión más grande no sea mal diferenciada. Para eso tocaba hacer biopsia. Entonces digamos que ahí viene uno biopsiando pacientes que pueden tener diseminación, pues es complicado. Y aquí viene lo que les digo, le damos a los japoneses y a los orientales la regla del 5-5-500. Esa regla, pues, es igual que todos los estudios que he mostrado, lo que hace es demostrar que los pacientes que tienen por debajo de esos números, 5 nódulos menores de 5 centímetros, con alfa-feto menor de 500, pues son susceptibles de trasplante con una sobrevida, buena. Entonces, pues eso es. Pero yo creo que lo que más ha cambiado el pronóstico en términos de terapia locorregional y trasplantabilidad es esto, y es el downstaging. Downstaging es
tener los pacientes que se nos pasan de los criterios que tenemos, cualquiera que escojamos, Aptus 7 o Milan, y volverlos trasplantables en términos iniciales. Este estudio, que es un estudio muy grande de revisión, número de pacientes, 3.819 pacientes identificados. Esto es un estudio hecho en los Estados Unidos, pero pues cogiendo toda la base de datos de UNOS, dentro de los cuales muchos tenían de Milan, pero otros no. 422 se pasaban y ustedes saben que en el UNOS está unos criterios para reducción, o sea, usted hace la terapia, lo reduce, hace que la alfa-fetoproteína baje de 1.000 a 500 y que queden dentro de Milan, de esos eran 422, y otros que no alcanzaban, que se pasaban de los de Milan y no alcanzaban a tener los criterios de UNOS, y se dieron cuenta que estos pacientes, pues les va muy bien cuando usted tiene un paciente que responde, y les va muy bien cuando llega a los criterios de respuesta de UNOS, que es los que les acabo de comentar, y les va bien también cuando se han pasado. Entonces, digamos que el punto es, todo, es más, les va igual o mejor que los pacientes que tuvieron los criterios de Milan desde el inicio. O sea, los pacientes que responden significa que tienen una característica biológica mejor que el paciente que no responde. Entonces, si usted compara los que están en Milan y tiene uno que está pasado y le responde, esos pacientes tienen mejor pronóstico. Entonces, la carga tumoral en el momento del trasplante es más importante que la carga tumoral inicial, siempre y cuando pues esta no sea exagerada. Si uno tiene un tumor pues claramente comprometiendo los dos hígados, pues probablemente no le va a ir tan bien. Esos pacientes pues no tenían manejo antes. Hay una diferencia pues significativa a los 3 años entre los criterios de Milan y aquellos trasplantados fuera de cualquier criterio. Y cuando usted los trasplante y no quedan en criterios, sí tiene un riesgo de recurrencia más alto, pues la sobrevida es buena. Entonces ustedes ven aquí la gráfica de los 3 con un 83% de sobrevida versus los que tenían, digamos, los criterios de downstaging, que fíjense que es 72%, es muy parecida. Y los all comers, que son todos los que pues, no llegaban a este punto, también tenían una buena sobrevida. Entonces, el hecho solo de que haya respuesta es suficientemente bueno. Aquí están los datos. Y probablemente este es uno de los estudios más importantes en el cual Mazzaferro, de nuevo, esto fue en el año 2020, lo que hizo fue coger unos pacientes a los cuales le hizo downstaging, eran inicialmente 74, pero en el corte quedaron nomás 45, de los cuales 23 fueron llevados a trasplante y 22 a solamente terapia locorregional. La diferencia aquí es que el tratamiento local pues no mejora la sobrevida, pero el trasplante sí, o sea, hacer la terapia local lo que hace es que el paciente puede que sea tratado de manera parcial, pero con el trasplante es que usted logra sobrevivir del 73 o 80%. Ustedes ven aquí cómo se distribuyeron los pacientes en el grupo trasplantado, más o menos lo mismo en quimioembolización, radiofrecuencia, radioterapia, y el grupo control, que era más o menos lo mismo. Y ustedes ven aquí el grupo de trasplante con un 76% de sobrevida contra el grupo control del 18%. O sea, eran los mismos pacientes, las mismas tamaños tumorales, los mismos terapias, y al final los que usted lleva a trasplante suben un montón. Entonces, la combinación de estas terapias locales con trasplante, pues hace que la sobrevida sea del 20 al 80%. Entonces, súper importante. Yo creo que este es uno de los estudios más importantes recientes en el cual la terapia de downstaging para colangiocarcinoma, fuera de los criterios de Milan, ofrece una sobrevida global 1000 veces mejor, sin recurrencia. Y la terapia local tiene el problema de que usted los trata, a pesar de que se desaparezca, tiene una recurrencia muy, muy alta. Y han venido más cosas. Entonces aquí viene downstaging forzando límites. Forzando límites es los pacientes que tienen compromiso vascular. Y aquí está la supervivencia global y los factores predictores. Entonces, esto es, digamos, lo usual en estos pacientes. Y básicamente les voy a mostrar la gráfica general. Incluyeron pacientes que tenían trombosis portal BP1, que significa unas ramas distales, BP2, rama proximal secundaria, y BP3 hasta el tronco principal, que recuerden ustedes era una contraindicación para trasplante porque lo que significa es que tiene una biología molecular bastante mala, y excluyeron todos los de compromiso tumoral central. Y se dieron cuenta, que la sobrevida en pacientes que tenían BP1, BP2 y BP3, pues es mucho mejor. La supervivencia a 5 años es 50% y el rango de recurrencia 5 años 40%, al contrario de pues, no trasplantarlos donde usted se muere a los 3 meses. Entonces, no estoy muy seguro de que esto sea aplicable a todos, pero lo que quiere decir es probablemente que los pacientes con
un compromiso BP4, perdón, BP1, BP2, que son los más distales, no es como antes, que significaba una contraindicación. Hay otros estudios, y ya voy a ser un poco más rápido en esto, donde es importante mirar la biología molecular, y otra manera de mirarlo no es solamente la alfa-fetoproteína del tamaño, sino el PET scan, y esto es lo que yo les decía a ustedes, pacientes en que usted tiene dudas diagnósticas o dudas por tamaño, usted le hace un PET, si es positivo probablemente tenga un componente de mal comportamiento, y ese paciente pues no lo lleva a trasplante. Es lo mismo que ustedes miraban en los criterios de Alberta. Usted tiene un montón de masas y le toma de pronto biopsia la más grande y tiene un comportamiento biológico malo, pues probablemente ese paciente no va a ser llevado a trasplante. Aquí está la sobrevida, sin ningún predictor, alfa-proteína más PET y alfa-proteína PET, y fuera de los criterios, pues muy mal. Los que tienen el PET positivo mal, y los otros pues les va bien. Entonces hacer PET vale la pena. Bueno, aquí voy a ir rápido. Ustedes saben que el BSLC lo hemos manejado, eso es un tema mucho más de patología desde hace muchos años. Realmente lo que pasó en el 2022 fue un cambio, y es que usted puede migrar de tratamiento entre los estados del BSLC, y en caso de que un paciente sea sometido a un downstaging, y usted pueda retrocederlo, pues puede volverlo a una terapia, digamos, inicial, o sea, puede moverse dentro de este circuito. Y básicamente aquí está, digamos, la clasificación. Aquí están las partes que tienen que ver con el pronóstico, los pacientes con estadio A, que pueden ser tumores, perdón, estadio 0, que pueden ser tumores muy tempranos, que en general pueden ir a ablación o a resección. Los estadio A o base rápido, que son todos aquellos que pues entran dentro de la clasificación de Mazzaferro para trasplante, que pueden ser llevados a cirugía, o si no tienen ninguna contraindicación para trasplante. Los tumores multinodulares, que digamos que es uno de los cambios grandes, pueden dividirse en los tres grupos. Uno que puede ir de una vez al trasplante hepático, otro, los bien definidos, sí, y los tumores difusos. Fíjense ustedes que estos pues pueden ir a trasplante, pero pueden ser llevados a downstaging aquí con alguna de las terapias, y esos pacientes que tienen un downstaging exitoso van a trasplante. Igual acá, los tumores avanzados, que son los estadios C, en los cuales pues usted encuentra algún compromiso extrahepático y algún compromiso de performance relacionado con el tumor, pueden ser llevados a terapia sistémica, y aquí viene todo este cuento de terapia sistémica, al cual me voy a referir muy poco, en los cuales los pacientes inclusive, digo que es el paso siguiente, pueden tener una ayudancia para trasplante. Digamos que eso está dentro de los procesos de migración de tratamiento y detección y decisiones, o pues simplemente quedarse ahí en este tipo de tratamiento que tiene algún grado de respuesta. Igual que los pacientes que no son trasplantables, bien sea por tamaño tumoral o por el compromiso de la función hepática, que es muy deteriorado. Estos pacientes que tienen un compromiso de la función hepática muy grande, pero tienen un tumor pequeño, pues pueden claramente ser llevados a trasplante. Aquí están, digamos, las escalas de clasificación. Aquí entra el ALBI como uno de los factores pronósticos. El Child-Pugh, digamos que baja, digamos, su input si ustedes recuerdan, el primer BCLC. Y los cambios, digamos, que puede haber dentro de este tipo de grupos, y yo creo que el que más variabilidad tiene es el grupo con estadio B, que es multinodular, con preservación de la función, en el cual usted puede hacer un trasplante hepático con downstaging, que es lo que habíamos hablado, o puede ser una terapia, digamos, neoayudante locorregional, o también sistémica. Usted ven, puede pasar aquí a terapia sistémica, o los tumores difusos, que usualmente van para tratamiento sistémico, teniendo en cuenta, pues, obviamente, cada tipo de tratamiento. Los pacientes que tienen pues hepatocarcinoma para ayunos, pues no van, el LIRADS no es una herramienta que les sirva para muchos, sino es un sistema binario, o sea, OPTN, y uno dice, si tienen LIRADS 5 es hepatocarcinoma, sino todos los otros salen de la indicación. Y esto es importante porque pues no es que tengamos que seguir nosotros este tipo de algoritmo, pero yo creo que están relativamente equivocados. Yo pienso que los pacientes con LIRADS 4 o con muchos tumores o con nódulos, pues pueden tener una posibilidad de trasplantarse, que al final
pues puede ser proscrito. Ustedes han visto esos pacientes que llegan acá para trasplante, que los hemos dejado esperando y finalmente llegan con sus tumores avanzados, inclusive no operables. Entonces, el sistema de OPTN binario creo que tiene la tendencia a cambiar. Aquí está la comparación entre OPTN y trasplante. El OPTN básicamente dice que estos pacientes que son los T2, que son trasplantables dentro de un grupo de tamaño y que son LIRAS-5, son los únicos que van a cirugía para trasplante. Y hay unos índices que nosotros no hemos manejado realmente acá, que son los índices para tratar y de recurrencia. Y entonces ustedes ven aquí pues los índices que son básicamente basados en alfa-fetoproteína, en la presencia de invasión macrovascular y el tumor, el número de tumor, y perdón, el tamaño y el número de lesiones tumorales. Eso le da a usted índice para retratar y es importante que estos retratamientos también pueden, digamos, llevar al paciente a trasplante. Nosotros no podemos claudicar con un paciente que hizo un downstaging y tuvo otras dos lesiones. No, ese paciente es susceptible de volverse tratado, volverse llevado a downstaging y llevarlo a trasplante. Y estos, digamos, índices y score son los que nos pueden predecir qué tipo de pacientes nosotros llevamos a este tipo de tratamiento. Aquí voy a presentar esto porque es un estudio que hizo también Diana sobre embolización, ablación, TARE, inyección de etanol. La verdad, estos tratamientos han sido dirigidos más por radiología que por nosotros, y lo que se hace aquí es quimioembolizar a la mayoría de los pacientes y hacerle radiolación por radiofrecuencia. Sin embargo, bueno, y nosotros hemos introducido de manera reciente la radioterapia estereotáxica, que como ustedes ven tiene una relativa buena sobrevida. Ustedes ven estudios aquí con sobrevida a 3 años del 61%, de pacientes no operables y no tratables, y a 17 meses de 17%. Y estos estudios y estas maneras de tratar, pues creo que no se han estudiado a profundidad. Cuando presentamos estos datos en el Congreso de Radiología, hubo un montón de preguntas acerca de las conclusiones del estudio que ahorita se las voy a mostrar. Terapia sistémica, yo no soy el experto, pero sí quiero mostrarles estos estudios. Fíjense ustedes cómo en la medida que pasa el tiempo, aquí están los estudios más importantes: SHARP, REFLECT, el IM Brave 150, que es probablemente el más importante porque nos habla de la TESO-BEVA, que es la terapia que tiene mayor respuesta en cuanto a nódulos de sobrevida y la respuesta al tratamiento y la sobrevida global. Y ustedes fijen la progresión aquí es del sorafenib, regorafenib, que son los primeros que utilizamos. Ya viene el levantinib, todo esto que hemos utilizado en todo el tiempo hasta que llegamos a este tipo de tratamiento, que al final es aplicable a muchos pacientes que tengan una enfermedad hepática en estadios tempranos y no tardíos, pero que ya habla de que la neoayudancia de la terapia post-trasplante probablemente en algunos pueda ser utilizada. Los mecanismos de acción no son tan difíciles, la verdad. Los primeros que utilizaron eran pacientes que tenían para los inhibidores de quinasa, la TKI, y ustedes ven aquí que son los primeros que utilizamos, y lo que hemos tratado de combinar es los que tienen algún tipo de componente de proliferación celular, como el EGFR1 y 2, y usted los puede, digamos, tratar o atacar por dentro o con anticuerpos, que es lo que hacemos, y usted los combina, y al final lo que tenemos es eso. Y ahorita estamos en mirar cuál es primera fase, cuál es segunda fase, cuál lo utilizamos primero, cuál segundo, pero definitivamente en pacientes con buena función hepática, sin sangrado digestivo y sin problemas de un CHAILA, o pacientes que no tienen cirrosis, pues el atezo-beva es la droga de elección con unas posibilidades de terapia sistémica importantes. Y aquí está lo que les mostraba yo, lo que les decía de costo-efectividad. Se analizaron los diferentes cursos de la enfermedad y los desenlaces y cuáles eran las terapias que nosotros utilizamos aquí en la fundación. Y encontramos esto que es súper valioso. Por ejemplo, en la terapia locorregional, el más caro de todos es la quimioembolización. Ustedes ven que el costo probabilístico y máximo y mínimo es de 25 millones. Fíjense ustedes, comparados, por ejemplo, con la radiación por radiofrecuencia, 7 millones de pesos, con los microondas, 12 millones, con la terapia estereotáxica, que nosotros creíamos que era absolutamente inalcanzable. Usted recuerda que no decía, no, esa vaina, 35 millones, no podemos. Fíjense ustedes que la terapia estereotáxica no es tan cara. Y el costo de las complicaciones también resulta que pues tampoco es mucho, y la terapia con ablación local pues tiene la menor grado de complicaciones, o por lo menos en costo de complicaciones, y eso hace que esta gráfica sea muy valiosa. La terapia por microondas es probablemente la que tiene más efectividad y la más barata. Aquí la terapia con quimioembolización, pues la efectividad no es tan alta. Fíjense ustedes que no es tan alta y es la más cara. O sea, uno pensaría realmente que
la quimioembolización, excepto en tumores grandes, no lo utilizaría, y en ellas cambiaría uno por radioterapia estereotáxica o por TARE. TARE es TARE es una terapia que se parece a la quimioembolización, pero lo que usted hace es botarle, ¿cómo se llama? Medicina nuclear, radioisótopos. Y esta terapia primero, tiene los mismos resultados o resultados muy buenos. Y segundo, puede hacer hepatectomías, digamos, químicas. Entonces, si uno quiere hacer, por ejemplo, en un paciente no cirrótico, una hipertrofia compensatoria del lóbulo que va a operar, usted puede hacer un tratamiento de la lesión de ese lado con TARE. Yo no sé si aquí lo hagamos, yo hablé con Rojas, el de medicina nuclear, a ver si lo podemos hacer. Entonces eso le hace una hepatectomía, ¿cómo se llamará eso? De medicina nuclear, y el otro lóbulo compensa. Entonces, digamos que hay miles de cosas, pero el resultado de lo que hizo Diana aquí es súper valioso. Primero, mejores resultados, menos complicaciones y más efectivo, microondas, más que la terapia por radiofrecuencia. En la mitad está la estereotáxica, pero la estereotáxica tiene muy buena efectividad y un costo menor, y la que más usamos es la que menos deberíamos, la menos frecuente, y además tiene el problema de que si usted tiene una enfermedad hepática avanzada, la posibilidad de que ese paciente se complique por disfunción es alta. Entonces, pues esto hay que mirarlo con cuidado, y creo que estos resultados son bastante dicientes. Y bueno, la radioterapia estereotáxica es la que tiene menor grado de complicaciones y costos. O sea, es un paciente que usted no lo toca, es un paciente que no tiene complicaciones por punción, no tiene siembra por el tracto, entonces es bastante, digamos, promisoria. Solamente para que tengan en la cabeza unos números, estos no son números, digamos, con un análisis profundo bioestadístico, pero el 22.6% de los pacientes que trasplantamos son por hepatocarcinoma. Eso, para que lo tengan en la cabeza, eso es casi que la quinta parte, eso es un número importante, 146 llevamos. Aquí está la distribución por años. El año que más trasplantamos, trasplantamos 15, que fue el 2017, que fue el año que hicimos pues 60 trasplantes. La etiología, pues lo que hablábamos al principio, los procesos inflamatorios, estamos casi que de acuerdo. El NASH, en el caso nuestro, superó a los otros. Antes era la hepatitis C, ahora es el NASH. La que sigue es hepatitis C y después alcohol, que son las enfermedades netamente inflamatorias. Es muy raro para nosotros ver una autoinmune con hepatocarcinoma. La sobrevida del paciente está aquí, muy parecida a hepatocarcinoma con no. Eso quiere decir que los pacientes que elegimos realmente oncológicamente están dentro de los criterios de Milán. Es muy raro que hayamos operado a algún paciente por fuera, sin embargo hemos tenido casos en que en el explante vemos multinodulares. En cuanto a hepatectomías, estas son las cirugías que hacemos. Es más o menos parecido, pero el porcentaje es el 11%. Sin embargo, estos pacientes para nosotros se volvieron miedosos porque en la época de COVID son pacientes que tienen primero una enfermedad de base no cirrótica o cirrótica. Estos son hígados grasos, usualmente son pacientes de edad, entonces la capacidad de regeneración hepática y la posibilidad de disfunción es grande. Nosotros nunca hemos tenido disfunciones en hepatectomías y en COVID y operando hepatocarcinomas. Óigame bien, nunca operando una metástasis colorectal a un neuroendocrino, pues se nos han fregado pacientes, y en este momento sí, y murieron pacientes de disfunción, pacientes de edad, hígado graso o cirróticos, murieron en disfunción postoperatoria a pesar de que el remanente hepático era grande, el flujo era grande, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta para hacer unas resecciones que conserven volumen. Aquí está la supervivencia de hepatectomía, obviamente es menor que la de trasplante. Pues ¿por qué? Pues porque los pacientes no tienen, pues siguen con la enfermedad de base hepática, y el tratamiento oncológico pues no es completo, como lo mencionamos al principio. Entonces, pues las conclusiones, ya para terminar, no sé si me gasté mucho tiempo, uy sí, casi la hora. El trasplante hepático en los pacientes cuidadosamente seleccionados es el tratamiento de elección. ¿Qué tan permisivos podemos ser? Pues eso depende de lo que creamos en los criterios. Yo sí creo en el comportamiento de biología molecular, creo en la fluoridoproteína, creo en el PET scan, creo que el volumen tumoral máximo permisivo por ahora es el up to 7, sin embargo estos de 115 es complicado hacerlo. Los marcadores imagenológicos se deben pues, combinar con los criterios biológicos, como lo mencionamos en la charla. Las terapias regionales pues son importantes, debemos elegir la mejor. Yo creo que la quimioembolización deberíamos dejarlo un poco, hacer ablación y estereotáxica. Y nada, yo creo que el downstaging, no sé por qué, así aquí está. El downstaging hoy en día creo que es lo que dirime ese comportamiento biológico y hace que esos pacientes que se han llevado a downstaging
tengan una capacidad de respuesta a unos resultados aún mejores que los pacientes que estaban en criterios de Milán. Entonces, pues eso es lo que traía para hoy. Espero que no haya sido ni muy complejo ni muy simple. Muchas gracias.